mucho tema que comentar y sin querer queriendo por otro tema, pero no podemos partir por todo lo que comimos, no podemos dejar de partir por todo lo que comimos este fin de semana. Hoy tenemos a una nutricionista invitada que es Sofía Bennett, que nos acompaña del Centro Médico Benefit Nutrición. Y la verdad es que primero te voy a preguntar, Sofía, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en Tribu en Agricultura. ¿Cómo lo hacemos para bajar los asados que nos comimos este fin de semana? Hola Francisco, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme primero. Bienvenida. Bueno, se viene dura la pega para los que nos gustan los asados. Sí, la verdad es que, bueno, venimos saliendo un fin de semana largo en el que probablemente todos cometimos algún tipo de transgresión alimentaria, así que la idea es que ahora... Yo más de alguna, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? Así que la idea es que nos pongamos las pilas un poco y que retomemos el orden. Al final lo importante después de un fin de semana largo como este es acordarse y tratar de retomar un poco el orden que uno venía teniendo probablemente antes del fin de semana, o empezar de cero si es que uno no lo tenía. ¿Qué hacemos los desordenados de siempre? Vaya a la consulta, me decía. Claro, vaya, bueno. No, la idea es empezar a ordenarse, empezar a establecer horarios de alimentación, para que así sea más fácil también un poco cumplir con los requerimientos que uno tiene de comida y no pasarse tampoco de la raya y comer más de lo que uno debería. Y los chilenos no somos organizados para comer, nos alimentamos mal, nos comemos un sanguchito aquí, camino a la radio. Sí, somos secos para picotear. Ya, y eso hace pésimo, ¿no? Sí, la verdad es que... He escuchado como un dicho como típico que es desayuno de rey, almuerzo de príncipe y 11 comidas de mendigo. Sí. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Exactamente, de hecho uno de los grandes problemas que tenemos los chilenos es justamente lo que tú me estás diciendo ahora, es que distribuimos las comidas de mala manera al final. Estamos tomando desayuno generalmente muy a la pasada, muy apurado, salimos temprano de la casa, nos comemos algo en el camino, o una sopaipilla, o lo que pillamos de repente camino a la pega, y después almorzamos Tocaste el punto de la sopaipilla. El electo alcalde Alessandri ha dicho que va a fiscalizar todos los comerciantes ambulantes de la comuna de Santiago y que va a exigir mayores normas de sanidad, así que ahí hay un temazo. Exacto, porque la gente se alimenta de esos carritos en la calle, los sushi, las sopaipillas, los sándwiches, etcétera. Y que al final son un tremendo aporte calórico, y desde el punto de vista nutricional son de súper mala calidad. Entonces ahí es donde uno tiene que, si bien no es como para decir que nadie debería comer nunca sopaipilla, obviamente es algo que deberíamos restringir y no limitarlo, como lo estamos haciendo ahora casi todos los días para un desayuno o una comida importante. Y el problema es al final del día que llegamos a la casa muertos de hambre porque hemos tenido un día súper desorganizado en comida y llegamos a comernos todo lo que pillamos, y en general tiembla el refrigerador cuando uno llega. Y además comemos en general o tomamos 11, que es incluso peor porque al final el componente principal de cualquier 11 en las casas chilenas es generalmente el pan. Entonces al final nuestra última comida del día es una comida súper densa desde el punto de vista calórico, que no tiene muchas vitaminas ni muchos minerales, porque el pan básicamente nos aporta azúcares o carbohidratos, y todo lo que le echamos arriba del pan que también ayuda a que esto sea aún peor todavía. Y esta cosa de que además comemos muy tarde y nos vamos a acostar. Exacto. Yo recuerdo en una época yo trabajé en IBM y viví un tiempo en Nueva York, y la gente trabajaba el 9 to 5 de los gringos. No sé si existe todavía porque estoy hablando de hace mucho tiempo. Sí, Esto a las 6:30 los han comido. Y a las 6 comen. De hecho el noticiario, el horario prime, lo que sería aquí el 24 horas o el Tele 13 o el Mega, ¿no? que aquí son a las 9, son a las 6 de la tarde. Los gringos comen, estoy haciendo una generalización, no es que todos los ciudadanos americanos, por favor, pero en general lo que uno veía es que la gente comía viendo ese noticiario y luego le quedaban 3-4 horas para o ir al gimnasio, o salir a caminar, o ir al cine, o ir al mall, o hacer una vida. En Europa la gente sale a caminar. A mí me llama mucho la atención los que comen más temprano en los países más nórdicos de los que yo conozco, que comen más temprano y salen a caminar a pesar del frío incluso, pero no hacen lo que hacemos nosotros, que nos pegamos el patache y de ahí nos vamos derecho a la cama, ¿no? Exacto, ¿no? Y en general lo que nos pasa a nosotros además es que llegamos a la casa no tan tarde necesariamente, entre 7, 8, y estamos ese periodo entre las 7, 8 hasta las 9, 9 y media que comemos picoteando el refrigerador, haciendo hora, entre comillas, para poder comer en la noche. Entonces, eso al final se traduce en que nos estamos comiendo el gran porcentaje de calorías del día entre las 7 y las 9 o 10 de la noche. Mal, porque después nos vamos a acostar.
y después nos vamos a acostar y nos llevamos todo eso. Bueno, oye, yo no quiero ser antipático, porque en realidad después de todo lo que comimos el fin de semana probablemente, pero a Sofía la habíamos invitado porque la semana antepasada en realidad, se publicaron los resultados del CIMSE de octavo básico, y que es una información realmente preocupante respecto de que más del 41% de los chiquillos de octavo básico son obesos, son chiquillos que son incapaces de hacer abdominales, de poderse su propio cuerpo, hacer flexiones, tiburones, etcétera. ¿Estamos creando una población de gente obesa? Sí, la verdad es que los y vos me va a decir alguien que está y vos me va a decir alguien que lo esté viendo, porque nos esté viendo por streaming ya. No, la verdad es que los resultados sí son preocupantes, porque bueno, esto también se hizo el año 2014, estos son los resultados que se publicaron del CIMSE que se realizó en noviembre del año 2015, y la verdad es que lo que muestra es que efectivamente tenemos una población muy joven y muy chica, son niños entre 13 y 14 años, que ya están alcanzando cifras de, como tú decías, el 45% de sobrepeso y obesidad, que es una cifra altísima, y el gran problema es que esta empeoró en términos de números con respecto al CIMSE del año anterior. Y estamos viendo que ahora estos niños están desarrollando este tipo de patologías como el sobrepeso, la obesidad y todos los factores de riesgo que esto puede significar, que es un mal rendimiento en la actividad física, que los van a predisponer a muchos factores de riesgo cardiovascular a la larga, y al final van a ir arrastrando todos estos problemas y se van a enfermar mucho más jóvenes que los adultos de ahora. ¿Qué edad tienen esos chicos de octavo básico aproximadamente? 13 y 14 años. 13-14 años. Y son chicos que debieran desarrollar una actividad física diaria, independiente que no sean deportistas de elite, ni mucho menos, digamos. Exacto, aquí tampoco se trata obviamente de pedirle que todos los adolescentes o los niños estén haciendo 5 días a la semana ejercicio, porque sabemos que por un tema curricular también en las escuelas y en los colegios es algo que es muy poco compatible. De hecho, hoy en día esas horas de educación física muchas se están usando para consejo curso, para recuperar pruebas, en vez de usarlas para educación física, pero sí es importante ¿Cuántas horas de educación física en general tienen? No hablemos de un colegio que le ponga mucho en el deporte. ¿Cuántas horas de educación física hay en el currículum? En general son 2 horas a la semana. 2 horas a la semana, que no es nada. Que no es nada, y que muchas veces están mal usadas. De hecho, el mismo informe del CIMSE mostraba que menos de un 10 o un 15% de esas 2 horas de educación física se usan para hacer ejercicio moderado o vigoroso, cuando la recomendación es que uno por lo menos el 50% de ese tiempo debería dedicarlo a ese tipo de ejercicio. Por lo tanto, aparte de ser muy pocas horas dentro de la malla curricular, están muy mal utilizadas también. Entonces tenemos como un doble factor de riesgo que nos está haciendo que nuestros niños terminen con estos resultados, que estén con sobrepeso, que estén con obesidad, que tengan un riesgo cardiovascular aumentado, y que a la larga eso se va a traducir en que los indicadores de salud y de enfermedades crónicas no transmisibles en Chile se van a ir empeorando cada vez más. Tú comparabas con el CIMSE anterior. Tengo que ir a la pausa. Estábamos hablando, Sofía, respecto de esta medición del CIMSE de los octavos básicos, y decíamos que comparada con mediciones anteriores era menos mala. ¿Qué significa eso en términos concretos? O sea, es más mala la de este año que la anterior. O sea, si vemos los resultados del 2014 comparados con los del 2015, que fueron los que se publicaron hace un par de semanas atrás, vemos que los índices tanto de obesidad como de sobrepeso han empeorado en este último año de mediciones. De hecho, lo más preocupante es que aumentó de un 16 a un 20% de los alumnos obesos de octavo básico. Por lo tanto, es un aumento que es significativo desde el punto de vista estadístico, y vemos que además disminuyó en un 4% los alumnos que clasifican como peso normal. Por lo tanto, lo que nos muestra es efectivamente que vamos empeorando más que mejorando. ¿Y cuáles son tratábamos cuando llegaste aquí al estudio, yo te decía, tratemos de no morirnos de pesimismo y tratemos de buscarle el lado bueno? ¿Hay algún avance dentro de estas mediciones o no hay ningún avance? O dicho de otra manera, ¿qué podemos hacer
partiendo por nuestras propias casas, por nuestros hijos. Sí, la verdad es que... Yo tengo hijos un poco mayores, pero tú que estás esperando vos, me queda harta pega todavía. No, la verdad es que avances no hemos visto muchos, pero sí la conciencia cada día es mayor. Y la verdad es que un poco lo que buscan todo este tipo de encuestas o estos análisis que hacemos de la población en cuanto a poder determinar nuestro estado de salud es también plantear qué tipo de políticas públicas o qué tipo de intervenciones a nivel de colegios, a nivel también de la casa tenemos que empezar a hacer con estos niños, porque después ellos van a ser los adultos en 10 o 15 años más, los padres y los que se van a tener que preocupar también de esta responsabilidad. Y van a tener un costo social y monetario para el gobierno de turno y para todos los chilenos en términos de impuestos por temas de salud que no va a ser menor, digamos. Exactamente, al final esto, el gran problema de todo este tipo de cosas que de repente se pone un poco tedioso escuchar, que hablamos siempre del sobrepeso, la obesidad y de la falta de educación física, pero el problema que tiene es que son cosas que son crónicas y que no se resuelven. Entonces, al final, como tú decías recién, son elementos que se van arrastrando con el tiempo y que después van a significar mayores costos de salud, mayor necesidad de infraestructura a nivel de hospitales, de consultorios, para poder manejar a esta población que hoy día tiene 13, 14 años y que si no hacemos algo para corregirlo, que ahora estamos a tiempo de hacerlo, después vamos a tener mucho más personas enfermas desde el punto de vista crónico. Probablemente debiera partir desde más pequeño, o sea, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando a esta hora en sus casas o en sus automóviles, que tienen niños chicos? No se trata de que volvemos a lo que conversábamos en el primer bloque, no se trata de que los niños sean, no sé, eximios tenistas o eximios futbolistas o esgrimistas o lo que fuere. Si lo son, cuanto mejor que mejor. Pero seguramente hay algunos tips que uno le puede dar a la gente en la casa para que estimule a los chicos y a las chicas desde bien pequeños a hacer actividad física y a llevar una vida menos sedentaria que la que estamos llevando. Sí, de todas maneras. O sea, al final yo creo que aquí es entender que la responsabilidad no solo la tienen los colegios, sino que también la responsabilidad la tenemos en la casa como papás de estos niños, y especialmente cuando son mucho más chicos, en tratar de inculcarles que la actividad física no necesariamente es jugar tenis o hacer un deporte de alto rendimiento, sino que es salir a la plaza, empezar a usar los espacios públicos que hoy en día en Chile y las municipalidades se han preocupado de tener espacios públicos más amigables, más habitables, con muchos más juegos para los niños, empezar a usar esos espacios, a protegerlos también como familia y como grupo y como entorno social, y a salir a la calle, a igual como se respetan de repente los horarios en los niños de jugar videojuegos o estar haciendo distintas otras cosas, también hay que proteger esos espacios de empezar a moverse más y salir con los padres. El incluir como el núcleo familiar en la actividad física es lejos una de las formas de inculcarle eso a los niños. Pero uno pensaría que la gente está haciendo más actividad física, no sé. Yo, por ejemplo, frecuento el Parque Bicentenario en Vitacura. A la hora que uno vaya a ese parque, día de semana, feriado, lo que sea, obviamente el día de semana hay menos gente, pero igual hay gente, desde gente haciendo footing, hay gente que está organizada, no sé. Yo paso a dejar a mi hijo al San Ignacio del Bosque en la mañana, y en la plaza ahí de Pocuro hay unos chiquillos que se instalan con unos conos y qué sé yo, y hay gente que está haciendo más deporte. Entonces uno pensaría que hay como más onda de hacer deporte. Han crecido exponencialmente la cantidad de maratones, la cantidad de gente que participa en estos runners y que participa en estas jornadas que hay, que a veces incluso provocan algún disgusto a los conductores, porque hay que parar el tráfico, etcétera, pero eso no se ve reflejado en estas mediciones. A ver, el problema es que esto hay que hacerlo y transformarlo en una medida más transversal también del punto de vista de los distintos niveles socioeconómicos, porque el gran problema o el gran talón de Aquiles que tenemos hoy día en Chile es efectivamente que los niveles socioeconómicos más bajos tienen peores índices de obesidad, de sobrepeso y de sedentarismo que los niveles socioeconómicos más altos. Porque tienen, entre otras cosas, menos áreas verdes disponibles en sus comunas, menos habilitaciones. Salir a la
calle es mucho más peligroso también. Menos habilitaciones deportivas en sus colegios o en sus liceos o lo que fuere, y claro, como dices tú, bien medio encerrado, medio tras rejas en su propia casa, digamos. Exacto, entonces un poco también para allá va el objetivo de poder hacer esto lo más transversal posible y entender, si no, que si el lugar protegido es el colegio, que los colegios públicos y que las escuelas también protejan estos horarios de ejercicio y que no pase lo que está pasando ahora, que están usando esos horarios muchas oportunidades para recuperar pruebas o para hacer otro tipo de actividades. Y cuando se hacen las clases de actividad física, vemos que un gran porcentaje de los alumnos no están atendiendo esas clases y no se están aprovechando de la mejor manera. Entonces, al final, es todo un conjunto en que tenemos que generar conciencia a través de los profesores, de los papás, en que la actividad física es muy importante. Y por otro lado, lo que hablábamos de la comida, empezar a ordenarse y a preferir alimentos que sean de mejor calidad y que no necesariamente significa un mayor gasto en la alimentación general de una casa, empezar a comer más saludable. ¿Y por qué volviendo al tema de la actividad física, luego volvemos a lo de la comida, no es que quiera correr el bulto, pero ¿por qué no se ha traducido? Yo he tenido conversaciones con diversos, funcionarios que en su momento fueron directores del IND o lo que ahora sería el Ministerio del Deporte, que decían, nosotros no vamos a privilegiar a la alta competencia, que es una de las críticas del mundo del deporte, que por qué hay tan poco presupuesto para la competencia de élite, y lo que dicen es, no, mire, la competencia de élite que se las rasque sola, se puede conseguir auspicios, etcétera, pero nosotros tenemos que dedicarnos al tema del deporte con la gran masa de la población. ¿Por qué esas medidas y esas inversiones de los distintos gobiernos en los últimos, 30 años, no han surgido, a tu juicio, el efecto que se podría esperar? A ver, ojalá tuviéramos la respuesta fácil a esto, pero la verdad es que yo creo que es porque ha faltado lograr implementar esta teoría que suena muy razonable a la práctica. El problema es que hoy día uno ve que en los colegios las mallas curriculares están muy estrechas, faltan horas, los niños están llevando mucha tarea para la casa también, por lo tanto, en un día de actividad como de colegio normal, están haciendo y están súper sobreexigidos los niños también y no tienen ningún incentivo a cumplir con estas horas de educación física. Por lo tanto, se están eliminando las actividades extraprogramáticas también de los colegios, porque ya a los niños no les da el tiempo porque tienen que hacer 2 o 3 horas de tarea, y esas horas que hay a nivel curricular también se están usando para otras cosas. Entonces, al final, uno cae en un círculo vicioso en que cada vez se les exige más a los niños desde el punto de vista académico, pero también nos gustaría que estuvieran haciendo más ejercicio. Por lo tanto, no hemos logrado llegar a ese balance al final. O sea, tú dices que los chiquillos están sobreexprimidos y medio estresados. Sí, yo creo, en mi opinión personal, que sí, que lo están sobreexigiendo mucho y eso se traduce en todo lo que está pasando al final. Entre paréntesis, perdón que te saque un poco del tema, pero hay un debate sobre este tema de si los chiquillos deben o no deben llevar tareas para la casa, y hay una asociación de padres en España que hoy ha iniciado una huelga diciendo que sus hijos no van a hacer tareas en la casa durante todo este mes de noviembre. Así que vamos a ver cómo les va en esa huelga, pero es muy curioso porque son los papás los que son distintas asociaciones de centros de padres que se han puesto de acuerdo para incentivar a que los colegios no les envíen tareas y van a hacer que sus hijos no hagan los deberes, como los llaman los españoles, en la casa. No sé qué va a pasar mañana pasado cuando el chico llegue sin la tarea al colegio, le van a poner un 1, lo van a despachar, le van a mandar a llamar al apoderado, el apoderado va a decir, oye, pero si yo soy el culpable, en fin. Bueno, o sea, tú dices que el tema pasa también por un estrés y por un estruje de los chiquillos. Sí, que también se traduce en este ejemplo de los españoles es un claro ejemplo de que también es un estrés y un estruje para los papás. O sea, para los papás también es tener que llegar a hacer esas tareas con los hijos en la gran mayoría de los casos, o papás que trabajan hasta muy tarde y que tienen que llegar a fiscalizar que esto se haya hecho, y el ánimo de en ese momento salir a caminar con los hijos,
o ir a la plaza, ya no te queda ninguna energía cuando ya además hay peleado 2 horas o 3 horas con que los niños hagan las tareas, con que cumplan con todos los deberes extra que le están exigiendo en los colegios. Entonces al final... O sea, al final el agote termina con que el cabro termina instalado frente a la tele o frente al PlayStation comiéndose unas papas fritas y estamos todos mal. Y chao. O sea, volvemos de nuevo al tema del tema del sedentarismo y el tema de la alimentación. Exacto. Entonces al final, obviamente no es para plantear que todo es tan gris, pero un poco para entender que tenemos que cambiar de rumbo y darnos cuenta. Yo llevo harto rato tratando de sacarte la parte medio llena del vaso y no la parte medio vacía, pero no me he dado ni una todavía. Pero la idea es que un poco todas estas cosas, yo creo que son como momentos que al final de momentos de crisis, que uno se empieza a dar cuenta y que los países ya se están empezando a girar hacia otros horizontes. Vemos como los países nórdicos, que hablábamos hace un tiempo, tienen una estructura educacional totalmente distinta, jornadas laborales mucho más cortas, jornadas de colegio mucho más cortas también, los niños no llevan tareas para la casa, se privilegia la actividad física y el jugar durante la actividad, durante la jornada habitual escolar. Entonces al final quizás es empezar a darse cuenta, probablemente de aquí a 10 o 15 años plazo, que para allá es donde hay que ir, porque finalmente si no, lo que vamos a tener como resultado es una población enferma antes de los 50 o 60 años a causa de todos estos problemas que estamos viendo ahora. Oye, y hay empresas que han copiado, entiendo que es una práctica muy usada en Japón y en países del Oriente, que son esas pausas activas durante el mismo trabajo. De repente se para un rato toda la gente que está metida en el computador ahí o en reuniones, sentados, qué sé yo, y los paran y hacen un par de ejercicios, un par de flexiones, que sé yo, una cosa ahí mismo en el lugar de trabajo. O sea, no se pierde tiempo y dicen que es muy bueno y hace muy bien y es muy sano incluso para la psiquis de la gente, digamos. Sí, o sea, de hecho han visto y han estudiado que mejora la productividad laboral, mejora el bienestar de los trabajadores también y la salud cardiovascular, porque evitáis estar 8 horas sentado de repente sin ningún tipo de actividad y permite que eso aumente un poco el gasto cardíaco, aumente un poco el desempeño de la fuerza y de la elongación de los músculos. Por lo tanto también ayuda a mejorar en todos los aspectos la oxigenación cerebral y una serie de cosas que también mejora el bienestar de los trabajadores. Y esto que hoy día estamos tan conectados y que podemos incluso trabajar remotamente y hay gente que puede trabajar desde la casa y qué sé yo, ¿puede ayudar a una mejor salud física y mental de la gente? ¿O tú crees que no, que ahí perdimos todo control? No, yo creo que al final, bueno, depende de cada persona y de cómo uno se va estableciendo los horarios, pero al final si alguien es lo suficientemente ordenado para trabajar desde la casa y poder estar conectado con la oficina y al mismo tiempo tener un buen rendimiento laboral y poder hacer la misma pega en menos horas, o sea, ojalá pudiéramos todos llegar a eso en algún momento. O sea, al final, mientras más tiempo tengamos para hacer actividades al aire libre o a recrearnos en distintos aspectos, mejor va a ser la situación de salud en los años que vienen. Oye, un auditor nos dice que comer sano en Chile es muy caro, ¿no? La verdad, gracias por acompañarnos y por darnos su opinión, pero no encuentro el nombre. Me dice, comer sano en Chile es caro, la fruta es cara, es más barato comer una sopaipilla que una manzana. También ahí hay un punto, porque está el tema de que la gente sale de la oficina, se come algo apurado y algo más barato. Sí, es un tema bien controversial. Yo creo que ha estado en la palestra o en boga en los últimos años este un poco concepto de que comer sano es más caro y la verdad es que si uno hace un análisis exhaustivo de lo que significa la diferencia monetaria entre comer sano o comer más comida chatarra, la verdad es que tampoco la diferencia es muy alta, porque hoy en día también los hogares están gastando mucha plata en comida chatarra. Al final las once muchas veces van acompañadas de distintas cosas para ponerle al pan, siempre hay una Coca-Cola en general arriba de la mesa. Si uno va a ver, yo trabajo en un consultorio en una
comuna que es de escasos recursos, pero si uno va a ver a las casas, a mí me ha tocado muchas veces ir, que siempre hay una bebida, algún tipo de bebidas azucaradas. Y si tú vas a los negocios, no venden bebidas light, o no hay otras alternativas, más el pan, más el té, más los embutidos. Por lo tanto, si bien la comida chatarra como las sopaipillas pueden ser más baratas que una manzana, el punto es que, claro, nos llenan por más tiempo también. Entonces, por eso la gente muchas veces las prefiere. Estamos conversando con la doctora Sofía Bennett, nutrióloga. Estamos de vuelta en Trío en Agricultura. El pesado del Pancho Elwin invitó a una nutrióloga hoy día después del fin de semana, pero estamos conversando con Sofía Bennett. Hemos conversado sobre los resultados del CIMSE. Hay auditores que me están pidiendo dónde te pueden consultar, dónde te pueden ubicar. Es gratis, pasa el aviso nomás. No, nos pueden visitar en nuestra página web, es www.benefitnutrición.cl, y ahí están todos los datos de contacto, donde tenemos nuestro centro, para que nos puedan contactar o mandar correos también a contacto@bnfit.cl. ¿Cómo es? B-fit.cl. Es como Benefit. Es abreviado. Ya, Sofía, tratemos de irnos con un toque optimista. Se vienen las vacaciones, se viene el verano, se viene el buen tiempo, la galla quiere bajar de peso, las mujeres quieren verse mejor. Algunos tips así para que la gente se... Y además vienen a contrasensu, vienen todas las fiestas, que la fiesta de fin de año del colegio, que la fiesta de fin de año de la empresa, que la Navidad, el Año Nuevo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para hacer un balanceo de esta cosa? Sí, bueno, lo importante es, como hablábamos al principio, ordenarse un poquito. La verdad es que entender que uno puede efectivamente comer rico en el Año Nuevo, comer rico en alguna fiesta, en el cumpleaños, en la Navidad, o salirse en un par de ocasiones, pero que lo ideal es que en la mayoría de las veces o durante la semana nos tratemos de cuidar, de ordenarnos, de preferir alimentos que sean lo menos procesados posible, tratar de evitar obviamente todas las cosas que contengan azúcar refinada, como las bebidas, los jugos, los pasteles, los dulces, todas esas cosas, porque al final son nutricionalmente muy vacíos y tienen muchas calorías que nos hacen mal a la salud. Y por otro lado también tratar de evitar todas las fritangas y grasas saturadas y comidas muy chanchas. A mí una vez un colega tuyo me dijo, yo le dije, bueno, ¿qué hago? Que a mí me gusta comer, está claro, ¿no? Esta guata no es arrendada, digamos. ¿Qué hago? Entonces me decía, muy sencillo, come la mitad, o sea, come porciones más normales, digamos. Confieso que a mí me cuesta hacerlo, digamos, pero parece que le hemos agrandado la porción así en el plato normal de la casa, y en el asado uno se podría comer un choripán, pero no tres, digamos. Exacto. Sí, bueno, lo que tú decís, Francisco, es súper importante, el tema de las porciones. Uno muchas veces podría incluso comer de todo, pero en porciones mucho más chiquititas, como era una de las recomendaciones que nosotros muchas veces hacemos también a nuestros pacientes, que tenemos que empezar a cuidarles las porciones. Por ejemplo, dar vuelta a los platos de comida, usar el plato de pan, que es más chiquitito, para comer el plato de fondo, y usar el plato grande, que en general uno lo llena de comida, para comer la ensalada, que también es una buena alternativa, porque estamos acostumbrados en los casinos, de las empresas o de los colegios, que el plato grande es el plato de comida y el plato chiquitito es el de ensalada, y dar vuelta a esto es una forma súper fácil de hacerlo y que nos mejoran de todas maneras el aporte de las comidas que estamos teniendo. Oye, y esos gallos que comen y comen y comen, que yo conozco varios y no engordan, ¿qué hay que hacer para eso? allá hay uno. Felipe Parra, que está atrás ahí detrás del vidrio ayudándonos en el streaming, es de los que comen y comen y comen y no engordan. Sana envidia, compadre, disfrútelo. Sí, sana envidia. El problema es que ahí, bueno, hay que tener ojo, que obviamente no es algo típico, normal, no es lo más natural. No es lo más natural, probablemente son pocos a los que les pasa eso. Y lo otro que también hay que tener cuidado es que hay muchos que no engordan, pero que se alimentan muy mal, igual pueden tener malos sus parámetros de salud, igual elevan colesterol, igual tienen más riesgo de... Ya, viste Felipe, que no era gratis la cuestión, ya. Así que sí, ojo, porque no todos se las llevan muy peladas. Bueno,
Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Los micrófonos de Trío en Agricultura a tu disposición cuando tengamos, ojalá, mejores noticias para contarle a los auditores y para compartir estos tips de buena onda para que nos alimentemos y vivamos mejor. Milton Millas tiene además un micro que aparece varias horas en esta radio que invita a comer sano y a vivir mejor. Muchas gracias, Sofía, por acompañarnos. Gracias a ti, un gusto.